Concluimos hoy el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿ok? Y hasta aquí el libro de los Hechos ha sido la historia de aquella primera iglesia, aquella iglesia en Jerusalén, con las persecuciones, con la organización, con la selección de los diáconos, con todo lo que hemos visto. Y hay una especie de transición en el libro de los Hechos, porque la historia de la iglesia va a continuar y la iglesia es del cielo traída a la tierra para que existiera en todo el mundo donde la gente creyera. El plan de la salvación tenía que llegar al mundo entero y la iglesia tiene que salir de aquella zona y llegar a todo el mundo, llegar a todas partes, y por eso estamos aquí, porque la iglesia llegó hasta nuestros días, llegó hasta acá y llegó a todas partes del mundo porque salieron de Jerusalén. La persecución fue algo que Dios usó para que la iglesia se expandiera, para que salieran de allí. Y el evento de la muerte de Esteban, vimos a Esteban la semana pasada predicando la palabra de Dios, ¿ok? Cuando leemos esta porción del capítulo 7, la última porción del capítulo 7, ahí los versículos del 54 al 60, todo el mundo, predicadores, estudiosos, se concentran en la vida del primer mártir, se concentran en la muerte que recibió, se concentran, hablan más del sufrimiento, de lo que hizo. De verdad que es increíble tener todos los detalles de la muerte de una persona, qué hizo, qué dijo en el momento que estaba muriendo. Pero tenemos que remitirnos y concentrarnos más en lo que hizo que le trajo la muerte. ¿Ok? Y cuando vemos lo que Esteban hizo que le trajo la muerte, no robó, no mató a nadie, no violó la ley. Esteban lo que hizo fue predicar la palabra de Dios. Y entonces ustedes me van a decir, pastor, ¿y usted nos dice a nosotros que tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Qué sentido tiene? Si yo vine a este país a vivir feliz, a tener lo que antes no había tenido, a tener una vida estable, y usted me dice que tengo que predicar la palabra de Dios, que por la palabra de Dios posiblemente sea muerto. Bueno, la realidad es que muy pocos mueren hoy, a pesar de que en el mundo hay gente muriendo por la palabra de Dios, pero no es la mayoría. Por lo menos en Estados Unidos todavía no hay nadie muriendo por predicar la palabra de Dios. Y es que no siempre se va a hacer el resultado. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser, como dijimos hace 2 sermones atrás, tener madera de mártir. Dios aspira a que nosotros tengamos madera de mártir, que seamos capaces de morir por lo que creemos. Pero no siempre va a ser así. Ahora, siempre que se predique la palabra de Dios, van a haber resultados que vemos hoy durante la muerte de Esteban. Cuando vemos cómo deciden matarlo, cómo muere, de la manera que da su vida, eso nos enseña a nosotros que cuando se predica la palabra de Dios, cuando se dice lo que dice este libro, único, divino, inspirado por Dios, palabra de Dios, no tiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, hermano, hay resultados, hay resultados. Estaba hablando con la hermanita Claudia y yo le decía, ella me decía, hay muchas cosas que yo no había oído, pastor. Y yo digo, hay un montón de gente que no ha oído nunca lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros que la conocemos, no la decimos, porque pensamos que eso no tiene fruto, que eso no va a traer nada bueno ni nuevo. Pensamos que eso no va a traer un cambio. Pensamos de la palabra de Dios como que no tiene efecto, como que no es importante. Y vemos ahí, aunque muchos se concentran en la muerte, vemos que la palabra de Dios predicada y predicada, como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo y en cualquier lugar, trae buenos y grandes resultados. Dios quiere que eso sea lo que hagamos. Dios habló, pero quiere que el mundo sepa que Él habló, que Él dijo y que Él nos mostró a nosotros, primero, quiénes éramos y de dónde veníamos. En segundo lugar, cómo podíamos vivir en comunión con Él. Y a través de ese pueblo de Israel, nos trajo la tremenda salvación en Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos restituir nuestra comunión con Él. El ser humano creado por Dios vive separado de Dios. No conoce ni tiene comunión con Dios. Y Dios en su misericordia nos dejó su palabra, nos dejó su plan y nos dice que solamente en Cristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida.
es Dios hecho hombre. Él vino a morir por tus pecados y los míos, para que tuviéramos comunión por Dios. De manera que cuando decimos lo que hace la palabra de Dios, cuando decimos la palabra de Dios, esto trae resultados. Qué alegría tan grande poderle hablar a alguien de la salvación en Cristo y que la persona vea que hay esperanza. Que no solo es trabajar, venir, cambiar de lugar, convertirnos en una manada, porque eso es lo que somos muchas veces. Y no nos damos cuenta que es mejor ser oveja del Señor y no manada del mundo. A veces pasan los años, se nos va la juventud y trabajamos y decimos, ¿y para qué vinimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué resultado ha tenido? No importa dónde estemos, no importa lo que estemos pasando, la palabra de Dios vivida, aprendida, predicada, trae resultados, trae cambios. La palabra de Dios es lo único que tenemos para alimentarnos y tener una vida espiritual. No la desechemos, pero cuando alguien se levanta y se digna a predicarla, hermanos míos, los resultados son, a veces puede llegar el momento en que la gente diga, ¿y para qué aprenderla y predicarla? ¿Para buscarme problemas? ¿Para que me maten? No, los resultados son muchos, variados, y los vemos, aunque a Esteban le costó la vida, pero vamos a ver resultados que merece la pena que abunden, que existan, que se hagan patentes, porque la palabra de Dios salió de la boca de ustedes y la gente lo oyó. Hermano, a veces la gente sabe que tenemos el título de cristianos, pero no podemos decirle nada de lo que dice la palabra de Dios. No podemos decirle de dónde vinimos, quiénes somos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte, cómo conocer, cómo saber quién es Dios. Y es increíble que aún cristianos, gente que se llaman cristianos, no pueden decirle a nadie lo que creen. Y lo que nosotros creemos es lo que dice la palabra de Dios. Hacemos todo lo posible porque usted ame la palabra de Dios. Acabamos de terminar en los miércoles en la noche el estudio del Salmo 119 completo, versículo por versículo. Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, completamente dedicado a la palabra de Dios. Completamente dedicado a la belleza de la palabra, al poder de la palabra de Dios, a todo lo que trae, por todo lo que es la palabra de Dios. Y tristemente la gente no sabe eso, que Dios no se equivocó al dejar un libro, que Dios no se equivocó al inspirar a hombres para que escribieran lo que Él decía de su propia mano, inspirado por Dios. Mucha gente te va a decir, eso es un libro más. Y tú le tienes que decir, pero es el único inspirado por Dios. El Corán no está inspirado por Dios. ¿Ok? No es palabra de Dios. Los libros de Clara White no son inspirados por Dios. Aquella cosa que se encontró José Smith para la raíz de una mata no son de inspiración de Dios. Esto es lo único que Dios inspiró, que quiere decir que respiró, que inspiró en aquellos que iban a escribir. Y Dios, en su tremenda misericordia y grandísimo poder, la preservó, que es lo que los hombres no entienden, que han pasado siglos, la han tratado de destruir, la han tratado de cambiar, la han tratado de hacer nueva. Existe por ahí cada Biblia que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Pero lo que tenemos nosotros fue lo que Dios preservó para que el hombre pudiera conocer lo que Él dice, quiere, hace y va a hacer en nosotros, en el mundo, en toda la humanidad, en el futuro que nos espera. Aquí está todo. Cuando yo vine al Señor y yo vi lo que decía la Biblia, porque eso fue lo que oí, que la verdadera religión, el verdadero cristianismo, es lo que dice la palabra de Dios. Yo me metí en la Biblia y yo dije, esto tiene que saberlo la gente y me voy a dedicar a que la gente lo oiga. Y lo dejé todo porque la gente oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios misma dice también, ¿y cómo la gente va a creer si no han oído? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Hermano, usted puede hacerlo también. Y cuando usted lo haga, los resultados van a ser disímiles. Los resultados que vemos allí en el capítulo 7 al final. Y les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a leer esa porción juntos en el capítulo 7, los versículos del 54 al 60. Es un pasaje triste. Vemos a un hombre de Dios
llenos del Espíritu Santo, muriendo por la fe. Pero no importa, si tenemos que morir, para ello estamos preparados. Porque eso es una de las cosas, como vamos a ver al final, que nos enseña la palabra de Dios. A morir dignamente. Ustedes saben que no hay nada más común en el ser humano que la muerte. Pero no hay nada que se haga más indignamente que morir. Todo el mundo tiene miedo. Nadie lo quiere. Y el desastre que trae, la conmoción y el desequilibrio, no pasan. Porque es que no fuimos creados para eso. Solamente Cristo enseña a morir. Vamos a ver a un hombre muriendo que aprendió con Dios que la vida es de Dios. Dice allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 54, cuando oyeron estas cosas, recuerden, él está en un juicio, está delante de todos los líderes religiosos, ¿ok? Cuando oyeron estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos, Padre, te bendice tu palabra. Señor, que nunca nos falte. Prepara los corazones para recibirle a mí. Úsame con todos mis defectos y mis cosas que no te agradan para la gloria tuya. Límpiame, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. Como les decía, esto es además de la historia de la muerte del primer mártir. Para mí, Juan el Bautista fue el primer mártir. Pero de los diáconos de la era de la iglesia propiamente dicha, la iglesia funcionando ya como tal, Esteban muere por haber predicado la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos todo el discurso de Esteban, que lo vimos la última vez que predicamos el libro de los Hechos, vemos todo el discurso de Esteban. Ni Pablo tenía discursos tan grandes como este que dio Esteban. Y él fue a través de toda la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, no se paró a decir, yo soy inocente, perdónenme, vamos a hacer un trato, yo voy a cambiar, yo voy a dejar lo que creo. Se dedicó a decir la palabra de Dios desde Abraham hasta Jesús. Todo el tiempo hablando y diciendo la palabra de Dios en aquel juicio taimado religioso que lo lleva ahora a la muerte, a la muerte. Hermanos, predicar la palabra de Dios trae resultados que usted no es capaz de imaginarse. A veces decimos, ¿para qué lo vamos a hacer? Pensamos que decirla no va a traer ningún efecto. Pensamos que la persona nos va a rechazar, que vamos a hacer, que todo lo que va a traer como consecuencia es que nos culpen, que nos critiquen, que se alejen de nosotros. Y no sabemos que cualquiera que sea la situación, siempre la palabra de Dios va a traer buenos resultados. En los versículos del 57, del 54 al 57, vemos el primer efecto que tuvo ahí la prédica de la palabra de Dios. Hermano, no todas las religiones son verdaderas. Las religiones que no son verdaderas se van a poner siempre bravas, se van a poner siempre agresivas contra lo que es la palabra de Dios. Las religiones van a venir y te van a decir que tienes que creer en esto, que tienes que creer en lo otro, que tienes que hacer esto, que tienes que cambiar. Y cuando tú lees la palabra de Dios y se la das, esas religiones pierden. Cuando tú le dices a la gente que no es por obra, que es por fe, porque la Biblia lo dice, que poniendo tu fe en Jesucristo es como sacarse esa pasión. La gente abandona esas religiones que hablan de que tienes que hacer obra para ser salvo. Y pierden. Y eso trae como consecuencia, mis hermanos, en primer lugar, que expone a todo lo que es falso y los que son enemigos de la cruz de Cristo. La gente que es falsa solamente se descubre cuando se predica la palabra de Dios. No importa lo que la gente te diga, la gente te dice que creen en Dios, la gente te dice que se reúnen, la gente te dice que es el sábado, otros te dicen que son testigos de Jehová. La gente te puede decir lo que quiera, pero cuando tú lo llevas a la palabra de Dios, se ponen bravos, se ponen mal.
Y si tienen que usar la violencia para detener a los que predican la palabra de Dios, lo van a hacer. Jesucristo vino y dijo que Él no había venido para que estuviéramos unidos. Nosotros no somos ecuménicos. Nosotros somos cristianos de la iglesia del Nuevo Testamento, aquella que predicó aquí el Señor Jesucristo, que preparó el Señor Jesucristo, que empezó en Jerusalén. Todavía aquí en el libro de los Hechos, en la época en que estamos predicando, todavía no existe una religión. No existe ni la religión católico romana que apareció después, aproximadamente 400 años después. Y que cambió. ¿Qué hizo? ¿Qué hacen las religiones? Lo primero que hacen las religiones cuando se ponen bravos es cambiar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es por fe, ellos dicen que es por obra. La palabra de Dios dice que Cristo no es solamente suficiente, sino que también hace falta una deidad femenina o un líder religioso. Entonces hay que cambiar la palabra de Dios. Y sutilmente cambian la palabra de Dios. Y a veces no nos damos ni cuenta. A veces estamos en una iglesia cristiana, en una iglesia que predica a Cristo, pero la Biblia que tenemos la han cambiado. Ya no es lo que dice el original recibido en griego ni recibido en hebreo. Ya son textos cambiados y cambiados, que están siendo cambiados desde aquella época. No fueron los textos que usaron los padres de la iglesia. Por eso somos muy celosos con eso. Hay Biblias que dicen cosas que Dios nunca dijo. Cuando se dice lo que Dios dijo, los enemigos de Cristo salen a relucir. Los enemigos de Cristo se ponen bravos. Los enemigos de Cristo se organizan. Y si tienen que llegar a la violencia, llegan a la violencia. Hoy vamos a ir a la 192. Como cada año, de 2 a 3 de la tarde, no a protestar, porque nosotros no protestamos de nada. Nosotros no somos protestantes. Métanse esto en la cabeza. Nosotros no somos protestantes. Nosotros no salimos de la reforma de Lutero. Nosotros no salimos de la iglesia católica. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica, el verdadero cristianismo. Vamos a ir a la 192 a proclamar lo que creemos en contra del aborto, de 2 a 3 de la tarde. Porque eso es lo que dice la Biblia, porque tenemos que estar en contra de eso. Van a pasar religiosos incluso y te van a enseñar todos los dedos habidos y por haber y te van a gritar todos los improperios que ellos conocen. Aún religiosos que dicen que el aborto está bien. Porque existen iglesias, y no solo el aborto. ¿Cuántas cosas están claras en la palabra de Dios? Que hay iglesias que están abrazando, que están predicando y la violencia es parte de lo que ellos hacen. Hoy en día se ve todo lo que pasa a través de las redes sociales. Hay que ver las agresiones a la gente que dice que cree en lo que dice la Biblia. Las agresiones en contra de aquellos que están en contra del aborto. Es increíble. Donde quiera que haya un cristiano diciendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjense usted, si alguien practica el odio, si alguien es una persona que odia, hay que acabar con ella, ¿no? Por predicar la palabra de Dios nos están diciendo que somos odiadores. Crimen de odio. Si usted es un criminal porque practica el odio, ¿qué es lo que hay que hacer con usted? Hay que meterlo preso, ¿no? Por decir la palabra de Dios, hoy te tildan de crimen de odio. Así que a lo mejor no vamos a morir como Esteban, pero estemos preparados, porque si hay persecución, si usted no predica la palabra de Dios, no va a pasar. Si usted no dice lo que dice en la Biblia en Romanos acerca del homosexualismo, si usted no dice lo que dice la Biblia acerca del aborto, si usted no dice lo que dice la Biblia acerca del alcohol, si usted no dice nada de eso, usted no va a tener problema. Usted no va a tener problema. Pero usted lo dice por amor a la gente, porque usted quiere que la gente conozca lo que Dios le agrada, lo que Dios rechaza. Usted quiere que la gente lo conozca, porque la gente se pierde por ir en contra de Dios y usted no quiere que la gente se pierda. Usted quiere que la gente alcance salvación, que la gente vaya un día al cielo, que la gente cuando tengan problemas puedan acudir a Dios.
porque tengan una relación con Dios, pero hay que hacer lo que dice Dios. Cuando se dice lo que dice Dios, la gente se ofende. Bueno, ¿saben qué? Gloria a Dios. Yo he estado en mis 20 años de ministerio en iglesias donde la gente se ha levantado y se ha ido porque hemos predicado algo. Y yo le digo a Dios, gloria a Dios, porque se van. Porque eso es parte de la función de la Biblia. Cuando se diga la palabra de Dios, tiene que herir. Porque herimos con amor, no por odio. Nosotros no odiamos a nadie que tenga un estilo de vida. Nosotros no odiamos a nadie. Nosotros lo que queremos es que conozcan lo que está mal y lo que está bien de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. No a lo que nosotros creemos. Pero todo el mundo lo hace y todo el mundo está de acuerdo. Pero Dios no, y Dios no ha cambiado. Entonces lo más lógico es que cuando prediques la palabra de Dios, la gente que están en contra se ponga. Miren lo que dicen los versículos del 54 al 57. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Palabra de Dios desde Abraham hasta Jesús. No bobería, no cuentos de abuela, no historietas. Palabra de Dios. El hombre no se paró allí a hablar de nada que no fuera palabra de Dios. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones. Déjame decirle que muchas veces tú no notas la violencia y el odio hacia ti. Porque no es con la cara, es en los corazones. Se convierten en gente que te odian, que te quieren hacer daño, pero tú no lo notas. Pero Dios sí lo sabe. Dice que se enfurecieron en sus corazones, pero ellos no terminan ahí. Ellos no se detienen con un problema solamente del corazón. Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Todo el mundo conocemos esa actitud, ¿verdad? Dice el versículo 55, pero él, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer el 54 y el 57, porque quiero nada más que vean la reacción de la gente que odia a Dios cuando se predica la palabra de Dios. En el 54 vimos cómo se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. Dice el 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él. Ellos no se van a quedar con hablar, con meterte preso. Ellos van a usar la violencia. Ellos van a usar la violencia. Yo recuerdo hace 2 navidades atrás, un hombre que por eso mismo arremetió contra una parada de Navidad, un carro, a toda velocidad. Y todos los años son historias. Porque la violencia del que odia a la cruz, del que odia a Cristo, se hace manifiesta evidentemente cuando se predica la palabra de Dios. Es increíble. Pero no solamente en su corazón sienten el odio, llegan un momento en que lo expresan de manera violenta y dicen en el 57 que tapándose sus oídos arremetieron a uno. ¿Y por qué se tapaban los oídos? Porque este efecto lo trae la palabra de Dios y no querían oír la palabra de Dios. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo les invito a que usted le predique a alguien, a que usted se siente con un musulmán, a que usted se siente con un judío incluso, como nos ha tocado, o con un homosexual y usted trate de explicarle lo que dice la palabra de Dios. Para que usted vea la irritación, las cosas que te dicen. A veces los vemos, como les decía, en las redes sociales aparece todo hoy. Y salen a la calle a hacerle preguntas a la gente. Y la gente se irrita de una manera. Y tenemos que ser sabios y usar la palabra de Dios. Porque hoy lo que tengo en la cabeza, sinceramente, mis hermanos, es el aborto. Porque es una vez al año que nosotros hacemos esto de ir allí a pararnos en contra de este holocausto, porque es un holocausto lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo, matando niños, es un negocio, es odio. ¿Saben la gente que practica el aborto, saben lo que tienen? Odio, porque no quieren que la gente sea feliz. La felicidad según Dios es tener familia e hijos. Esa es la felicidad según Dios. Pero ellos no quieren que la gente sea feliz. Ellos quieren que la gente aprenda a vivir sin hijos, a no casarse, a vivir como le da la gana. Esa es la felicidad para ellos. Pero estaba mirando un señor de Argentina que tiene un programa de radio muy bueno y él es muy conservador. Y una persona llama y le dice, en Argentina ahora el aborto es ley. Aquí no, aquí hemos logrado un paso
en contra de lo que existía, la ley que existía, que no era una ley, pero eso se logró eliminar a través de la Corte Suprema. Pero nosotros no creemos en leyes. Ahora, ellos sí te van a poner una ley y tú tienes que ir por la ley, pero nosotros no creemos en ley. En la Florida se estableció una ley ahora en contra del aborto. A partir de las 18 semanas es un crimen. Y a las 10, y a las 5, desde la concepción es un crimen. Es matar una criatura, una persona. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso la gente no lo sabe. Cuando Dios dice desde el vientre de tu madre te conozco, entonces ya estás allí por obra, porque Dios tiene un propósito. Dios está participando de todo eso. Pero la gente no te mete, hombre, en la radio. Alguien llama y le dice, tú vives practicando el odio, a ti debieran meterte preso porque la ley dice, bueno, la ley decía que los esclavos había que caerle a palo. Eso lo decía la ley cuando había esclavitud. La ley nazi decía que el judío había que eliminarlo. Eso lo decía la ley de ellos. ¿Ok? Pero esta persona empieza a justificar la matanza de niños. Y le dice que no, que el problema es que el niño cuando es fecundado en el útero no es una persona potencial. Va a ser un día ser persona. Y él le dice, mira, ayúdame, tengo un problema. Me compré un ticket de lotería. Les comparto esto porque creo que es un argumento bien de buen peso. Me compré un ticket de lotería y fue premiado. Y fui corriendo donde estaba mi mejor amigo. Le dije, mira, el ticket que compré ganó 600 millones el dinero de ellos. 600 millones, que es un dinero devaluado, no es tanto. Y el amigo cogió el ticket, lo rompió, lo picó en pedacitos y lo botó. Dícele él a la mujer, ¿qué tú harías si un amigo te hace eso? Dice ella, yo lo mato. Lo mato, ¿tú sabes lo que hizo? Tirar por la ventana 600 millones de pesos. Dícele él, no fueron 600 millones de pesos, fue un ticket de lotería. Dice, bueno, pero cuando lo cambiaras, dícele, no, pero todavía no son 600 millones de pesos. Dícele ella, pero potencialmente eran 600 millones de pesos. Dícele él, eso mismo pasa con el ser humano. Cuando eres un feto, eres una persona, tienes un valor. Entonces el dinero es más importante para ti que la vida humana. Nosotros somos criminales y nos tildan de crimen de odio y nos van a poner leyes por cuidar la vida. Por cuidar la vida, porque cuando se predica la palabra de Dios, la gente se pone brava. La gente se pone violenta, hermanos. A la gente no le gusta que tú le digas en la cara, estás mal con Dios. A Dios no le agrada eso. Aunque se lo digas con el amor que se lo digas, aunque tú le demuestres que Dios lo está diciendo y quiere que tú lo hagas por amor, porque es por amor, a la gente no le interesa. La gente se pone brava. Pero no solo eso. Cuando vamos a la Escritura, vemos allí en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, que el Señor les dice, en el capítulo 2, vayan conmigo si pueden ahí a primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, los versículos del 1 al 2. Porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano, pues aún habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Toda la vida la prédica de la palabra de Dios ha encontrado oposición. Y seguirá siendo así, oposición al punto de que aplican la violencia. Y si tienen que matar, matan. Yo no sé ustedes, las veces que hemos ido a la 192, a veces tú miras para la cara de la gente y da miedo. Tú miras para la cara de la gente cuando están sacando todos los dedos a Dios por haber y diciendo las cosas. Y es odio reflejado en el rostro. Porque tú le estás diciendo lo que Dios dice en su palabra, en un cartel, en un versículo bíblico.
Pero no solo eso. Otra ventaja, otro beneficio, otra cosa grande que hace la palabra de Dios es que permite que nosotros y los seres humanos que no creen en Dios vean las manifestaciones divinas. Nosotros cuando la leemos, cuando la aplicamos, cuando la decimos, vemos las manifestaciones de Dios y le damos a la gente entonces cuando la predicamos una explicación de quién es Dios. Hay muchas cosas que la gente no sabe de Dios, que no tiene idea de que Dios es, ni que Dios hace. Y es la palabra de Dios la que saca, es la verdad. Y si es la verdad, hace libre. La palabra de Dios da una riqueza. Hermanos, hay veces que la gente se mete en dificultades y en problemas producto de cosas que Dios dijo, pero ellos no saben que lo dijo. Ustedes recuerdan, algunos aquí son tan viejitos que a lo mejor lo recuerdan, la Inquisición. Ustedes saben que te quemaban por decir que la tierra era redonda, ¿verdad? Y ya la Biblia lo decía, que la tierra era redonda y Dios sentado sobre su redondez, dice la Escritura en Isaías. ¿Han visto la gente como pelean por el calentamiento global y que la cosa se está poniendo, sí, y se va a quemar y se va a destruir? Entonces, a fuego dice que va a ser. No va a ser como con agua, como en los tiempos de Noé, va a ser con candela. Pero ¿qué dice la Escritura en Génesis? Que ni la sementera, ni el invierno, ni el verano, ni el calor, ni el frío pasarán hasta que Dios no lo determine. No importa lo que digan los hombres. El hombre no puede hacer nada por destruir la tierra, ni por, debiera cuidarla más. Pero no va a hacer nada, ni puede hacer nada por destruirla. La prédica de la palabra de Dios permite que el mundo vea las manifestaciones divinas de Dios acerca de quién. Si usted no predica la palabra de Dios, nadie va a saber que Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas. Hay religiones que se ponen bravas. Hay una religión que si tú le dices que Dios es un Dios en tres personas, ellos te matan. Eso es una parte de la doctrina. No. Los que creemos que Dios es un Dios en tres personas, creemos en tres dioses. No. Hay millones de maneras de explicarlo, pero no aparece la explicación tácita en la Escritura, sino las manifestaciones de vida cuando se predica la palabra. Fíjense, Esteban predicó la palabra de Dios. En ningún momento habló de un Dios trino. Sin embargo, los que estaban presentes en el juicio y el mismo Esteban vieron la Trinidad. Miren lo que dice ahí los versículos de 55 y 56. Vuelvan conmigo al libro de los Hechos. Dice el versículo 55 y 56. Pero él, lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba allí el Espíritu Santo, ¿no? El Dios trino, ¿qué cosa es? El Dios Espíritu, el Dios Padre y el Dios Hijo. O sea, esto también pasó, muchas cosas que le pasaron a Esteban aquí sucedieron también cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. Jesucristo cuando se bautizó, allí se vio la manifestación de Dios trino, el Espíritu en forma de paloma, Jesucristo el Hijo de Dios y Dios hablando. ¿Verdad? Las tres personas de la Trinidad. Por predicar la palabra de Dios hubo una manifestación. El Espíritu Santo presente. El Espíritu Santo es Dios, pero para vivir en el ser humano. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo que lleno? Sí, en Él completamente lleno por el Espíritu Santo. Doctrina bíblica que la gente no entiende, que nosotros no somos personas espirituales, somos personas naturales. Usted no cree en Cristo, usted no existe espiritualmente. Usted vive. Usted deambula, usted come, usted trabaja, usted habla, pero espiritualmente usted no vive, está perdido en sus delitos y pecados. Porque no ha nacido de nuevo a la vida espiritual. Cuando usted nace de nuevo por haber creído en Cristo a la vida espiritual, Dios le da su Espíritu Santo y lo llena. Miren la Trinidad allí como una manifestación divina por haber predicado la palabra de Dios. El Espíritu Santo llenando a Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, la primera persona de la Trinidad. Espíritu Santo, Dios, y a Jesús a la diestra de Dios. No es que sea otro. El Hijo de Dios hecho hombre, pero es parte de la Trinidad. En tres personas.
una manifestación divina por haber predicado la palabra de Dios. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, ¿saben cuál es la manifestación divina más grande que hay por predicar la palabra de Dios, mis hermanos? Que la gente crea. Que la gente nazca de nuevo. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? Jesucristo le dijo, oh, el viento suena y el viento se mueve, pero nadie lo ve. De esa misma manera hay que nacer de nuevo. Hay que arrepentirse de sus pecados y Cristo te da su Santo Espíritu. Ahí vemos la Trinidad perfectamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué la gente no sabe eso? Porque no hablamos la palabra de Dios. Yo creo en Dios y tú le dices a la gente, ¿quién es Dios? Le dice, hermanos, yo sé, fue una broma. Fue una broma porque yo no soy... Vaya, yo era un estúpido cuando yo no había aceptado a Cristo. Pero era una persona pensante. Y una vez una muchacha me dijo, ¿tú crees en Dios? Yo le dije, sí. Y ella me dijo, ¿y quién es tu Dios? Y yo le dije, Fidel Castro. Y ella me dijo, ¿y cuál es esa religión? Digo, la Revolución Cubana. Ustedes se ríen, pero ella me dijo, un día te vas a tragar la lengua, te vas a morder la lengua y te vas a tragar esas palabras. El día que vine a Cristo, me acordé de ella. Y por esos dioses somos capaces de dar la vida si hay que darla. Y hablamos y decimos y hacemos discursos y todas esas cosas. Pero la gente quiere ver a Dios y la gente no ve a Dios porque nosotros no predicamos la palabra de Dios. La gente quiere ver milagros. Pastor, ¿y por qué ya no se hacen los milagros del tiempo de Isaías, del tiempo de Samuel? ¿Y dónde están los Samuel? ¿Y dónde están los Isaías? ¿Y dónde están los David? ¿Y dónde están toda la gente que hacían lo que hacían? Y Dios se manifestaba. De manera que predicar la palabra de Dios permite manifestaciones divinas. Todo el mundo quiere conocer a Dios y nosotros le damos la explicación que tenemos, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Solamente hay un lugar. Aquí está el único Dios y el verdadero. No hay nada más, no hay ningún otro lugar. Está en su palabra. Pero nosotros no la conocemos. Cuando hablamos de lo que predicó Esteban, nosotros no conocemos ni quién fue Abraham, nosotros no conocemos ni quién fue Moisés, ni quién fue José. Nosotros no sabemos hablar de nada. Estamos nada más que con 4 o 5 versículos colgados de una religión. Y eso no funciona, hermanos. Eso no funciona. Palabra de Dios. Para todo. Para el familiar, para el amigo, para el trabajo, para donde sea. Palabra de Dios. ¿Saben lo que hizo Satanás? Lo primero que hizo para hacerse cargo de las escuelas y cambiar la vida de nuestros jóvenes fue quitar la Biblia de la escuela. Y lo lograron. Porque él sabe que es la palabra de Dios lo que tiene fuerza, lo que cambia la gente. La prédica permite manifestaciones divinas. La gente quiere ver manifestaciones de Dios. Pero nadie les dice lo que dice la Biblia. Por tanto, no van a ver manifestaciones de Dios. Ahora la gente está hablando de la guerra de Israel. Y entonces tú tienes que decirle, no se preocupen, ese es pueblo de Dios, escogido con un propósito. Lo han tratado de atacar millones de veces y siempre ha salido adelante y va a seguir saliendo adelante. Porque Dios tiene un plan con ellos. Porque se piensan que el mundo no está bajo el control del plan de Dios. No, sí, la gente piensa que el mundo está así porque... No, Dios no ha perdido el control de la historia ni del mundo. No. Nosotros somos los que estamos bien lejos de Dios. La prédica de la palabra de Dios, mis hermanos, permite que la gente vea las manifestaciones divinas de Dios. Dice en el versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pies a la diestra de Dios. La Trinidad ahí presentada sin lugar a duda. Qué tremenda muerte. Hermano, la prédica de la palabra de Dios prepara el camino de todo lo que Dios dice que va a hacer. ¿Saben que la gente dice que Cristo no ha venido porque eso es mentira? Bueno, los testigos de un trabajador lo han anunciado como 30 veces ya que va a venir. Y Dios dice en su palabra,
No hasta que todos no le conozcan, hasta que todos no oigan, no le conozcan, oigan del evangelio. Pero es que la gente no habla, y si la gente no habla, la gente no conoce, y si la gente no conoce, Dios no lo tiene por tardanza. Dice la Escritura que Dios no tiene su venida, no es una tardanza, está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Pero mucha gente no quiere que Cristo venga, esa es otra. Aún los cristianos, hubo un pastor que se paró en la iglesia y dijo, hermanos, miren todo lo que hemos logrado. Y yo se lo digo a ustedes porque esto es de ustedes. Todo lo que hemos logrado. El Señor me reveló que viene mañana por la mañana por la iglesia. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y eso lo vamos a estar predicando próximamente. Cómo va a ser la venida de Cristo. Pero nadie sabe cuándo va a ser. La Escritura dice, nadie sabe, solamente está en la potestad del Padre la venida de Cristo. Pero el pastor, para probar a la iglesia, le dijo, a mí me lo reveló Dios. Mentira. Dios me dijo que viene mañana por la mañana. Cristo viene mañana por la mañana. Nosotros sabemos que cuando Cristo venga por la iglesia, lo que le llaman el arrebatamiento, todos los que son del Señor que estén vivos se van con Él. Eso no es misterio, eso es lo que dice la Escritura tácitamente, ahí claro. Te lo creo, lo toma o lo deja, ese es su problema. Pero este pastor le dijo a la congregación, Dios me dijo que venía mañana por la mañana. El que esté interesado en la casa y en el templo, me ve al final para darle las llaves. Se hizo una fila. Se hizo una fila para coger las llaves. Porque la gente no cree que Cristo vendrá por su iglesia. Qué pena me da con ellos. Hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, estamos preparando el camino del Señor. Cuando tomamos la cena que dice, hasta que yo venga. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparar. Nosotros somos bautistas porque preparamos el camino del Señor para que Él venga. ¿Okay? No bautistas esos que salieron de los católicos, de allá de la reforma de Lutero. No. Ya yo acabé con ese problema y digan lo que digan. Somos bautistas porque estamos preparando el camino del Señor para su venida. ¿Usted quiere que Cristo venga? No oye a nadie. Hermano, se acaba todos los problemas. Cuando Él venga a ponerlo todo en orden. Se acabó el odio, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabaron las enfermedades. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que Dios dice, pero la gente no lo cree porque nadie se lo dice. Ni nadie se lo dice creyéndolo. Yo creo en Dios, pero eso de que vamos a ser levantados, que vamos a ser arrebatados, rapto, eso de rapto, eso es una traducción burda del inglés, rapture. No, rapture está bien en inglés, pero la gente lo lleva al español y dice rapto. No, rapto no, Cristo no viene a raptar a nadie. La iglesia es de Él. La iglesia es de Él. Él viene a buscar lo que es de Él, su novia. La novia del Cordero. Pero la gente no lo cree. Y vive como si nunca fuera a pasar. Lo más triste es que no se sabe cuándo va a ser. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Y entonces seremos levantados. Esos videos que tratan de plasmar lo que va a suceder, va a ser así. Va a ser así. El avión con el piloto se va a quedar sin piloto, el piloto es cristiano. ¿Ok? El que está al lado de tu cama, si es cristiano, se va y tú te quedas. Va a ser así. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Pero la gente no lo cree porque la gente no se lo dice. ¿Sabe por qué la gente no se lo dice? Porque no lo cree. Hay cristianos que no se atreven a mencionar lo que dice aquí. Porque me van a tildar de loco, me van a tildar de estúpido, me van a tildar de ignorante, me van a tildar de que no soy una gente que tengo capacidad de raciocinio. Bueno, eso es lo que Dios dice. Que lo que dice aquí es locura para los que se pierden. Eso lo dice ahí. El que no crea lo que dice aquí va a decir que nosotros somos locos. Ok. Vamos a ver al final quién va a tener la razón.
Pero cuando se predica la palabra de Dios, estamos preparando el camino para el Señor. Miren lo que dice el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Casualidad? No. Se predicó la palabra de Dios y Dios usó esa oportunidad para preparar el tremendo misionero que vendría a alcanzar a los gentiles con el evangelio. Producto de la preparación. La gente dice, ¿y cómo sacar? La Biblia dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. ¿Pero para bien de qué? De Dios, del evangelio. Está muriendo y esa muerte Dios la utiliza para llamar al hombre que va a ser el primero y más grande misionero y que regaría al mundo con el evangelio de Jesucristo, a Saulo convertido en Pablo más tarde. ¡Wow! No hay casualidades con Dios. Lo tiene todo bajo control. Pero nosotros no predicamos. Cuando no predicamos, no pasa nada. Lo que usted haga y lo que usted le pase si usted predica la palabra de Dios, Dios lo va a usar para que su obra siga adelante. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. En el mejor de los casos, lo va a usar para que un hijo, un primo, un amigo cambie su vida, tenga una relación con Dios, se prepare para todo lo que viene. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo a morir. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Yo no lo inventé. Y al que no cree dice, ya ha sido condenado. La vida no se acaba cuando morimos. Hay que aprender a morir, porque aquí nos enseña que hay que aprender a morir. Pero la vida no se acaba. La muerte es una coma, no es un punto y aparte. Cada vez que llegamos a la funeraria, oímos a los pastores, a los que estén dirigiendo los servicios, o yo me voy a preparar morada para vosotros, y donde yo esté, vosotros también estéis. No, entonces, guardamos esos versículos nada más para cuando la gente se murió. Y muchas veces no hay ya chance ninguno, porque la persona no era cristiana. Y usamos la Biblia y la persona se fue y no se fue con el Señor. Se fue para un lugar bien feo. Y no importa la edad. Pasa a cualquier edad. Partimos de aquí inesperadamente y si no vamos con el Señor, vamos a un lugar bien feo. El Señor está preparando el camino. Allí usa a este evento para que pusieran las ropas a los pies de Saulo. Yo me imagino que Saulo se quedaría pasmado, pero no paró de perseguir a la iglesia. La Biblia dice que de ahí salió a perseguir a la iglesia, pero Saulo consentía en la muerte de Esteban. Alguien que consiente en la muerte de un siervo del Señor puede ser usado por Dios. Oh, si usted no lo cree, usted no conoce el poder de Dios. Ese Saulo sería Pablo y aquí hay una transición en el libro de los Hechos y a partir de ahora todo es acerca de Pablo. Aquí, a partir de este momento. Pusieron las vestiduras, lo apedrearon, lo echaron fuera. Cuando un judío apedreaba era para matar, esa era la manera de matar, ¿ok? A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Uno diría, qué casualidad, se menciona el nombre de aquel que le pusieron la ropa delante de él. No, cuando usted continúa leyendo quién era Saulo y qué Dios va a hacer, hermano, la prédica de la palabra de Esteban preparó el camino para todo lo que el Señor iba a hacer. ¡Wow! Pero no lo creemos. No lo creemos, no predicamos porque no lo creemos. Y al final, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña a morir con dignidad. Nadie muere dignamente. Bueno, sí, yo he visto gente morir muy dignamente. La primera persona que yo vi morir cristiana, yo me acuerdo de la primera persona cristiana que yo vi morir. Esta era una señora puertorriqueña que se llamaba ¿cómo se llamaba? Ramonita, que yo he hecho el cuento varias veces, porque para mí es un hito en mi vida. De ver morir tanta gente en la práctica médica,
en todos los días, a todas horas, y ver cómo la gente muere, y después ver morir por primera vez a un cristiano, la primera vez que yo veía morir a un cristiano. Ramonita era una viejita puertorriqueña, ella venía y me decía, como sabía que éramos médicos, nos preguntaba, oye, hoy fui al doctor y me pullaron en Puerto Rico, que te sacan sangre, te meten la aguja y me pullaron. A veces los médicos te dan, a veces te meten la aguja 1000 veces porque no encuentran la vena. Y ella le tenía terror, dice, me pullaron. A mí eso me daba una risa cuando ella me decía, fui al doctor y me pullaron para hacerme análisis. Y a mí me resultaba cómico. Y entonces cuando se descompensa de su diabetes, cae en terapia intensiva y cae en coma diabético. Y yo pedí permiso para verla y la enfermera me dijo, no, digo, por favor, 5 minutos, yo quiero verla. Y entonces, pero si ella está en coma, digo, no, yo de todas maneras quiero verla. Y entonces, cuando a mí me daba risa lo que ella me decía, ella se reía más que yo. Cuando ella me decía, me pullaron, y yo me reía, ella le daba risa, que para ella pullar era una cosa normal. Y entonces ahí en la cama, con mucha seriedad, le digo, Ramonita, ¿estás bien? ¿Estás en coma? ¿Te han pullado mucho? Hizo así, se rió de oreja a oreja y se murió. Cristo enseña a morir. Si usted habla con un cristiano verdadero, está preparado, está listo. Y déjenme decirle algo, anoche chequeé las estadísticas. De cada 100 personas que nacen, 100 se mueren. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero todo el mundo, para todo el mundo es conmoción, para los familiares, conmoción para todo el mundo. Unos salen por los periódicos, otros nadie se entera, pero todo el mundo, nadie está adaptado porque no nacimos para morir. Fuimos creados para vivir eternamente y el pecado nos separó de Dios. Y el cuerpo tiene que ser destruido, el alma no va a ser destruida. Ahora, otra gran mentira, varias mentiras. Una, el cartel que te ponen allá en la tumba dice, en paz descanse. Si te fuiste sin Cristo, no vas a descansar en paz nunca, por la eternidad. ¿Ok? Allí no vas a descansar en paz, porque tu alma va a un lugar bien feo, un lugar de condenación. Pero la gente no lo sabe, ¿saben por qué? Porque nadie predica la palabra de Dios. La gente piensa que ya llegó la muerte y se acabó todo, punto. Ya, este es el final de todo, ya no hay más nada. No, el alma no muere. O va con el Señor o va a un lugar bien feo. ¿Ok? El cuerpo sí tiene que ser destruido. De manera que hay que aprender a morir. De todas maneras va a llegar. Yo lo digo, bueno, es duro. Claro que no es lo mismo hablar de la muerte que viene a verla llegar. ¿Ok? No es lo mismo. Pero Cristo nos permite prepararnos, convencidos de dónde vamos, de quién es Él. Él dice, y eso nada más, les repito, lo usan en los funerales. Si yo me fuere, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estén. Pero esperan a decir estos versículos cuando la gente ya se murió. ¿Por qué no predicar la palabra de Dios y decirle, hermano, hay promesa de Dios? Dice que hay un lugar para ellos, para los que han creído en Cristo. ¿Lo tomas o lo dejas? Ahora, si tú eres mi enemigo, si tú me odias a mí, y yo llego allí a la orilla de la playa y veo que tú te estás ahogando, y te tiro un salvavidas, porque tú me odias, ¿no lo vas a coger? Mentira, tú lo vas a coger. Si yo te estoy dando una oportunidad, ¿hay quien puede negarme que es verdad, que las estadísticas están equivocadas, que hay gente que no se muere? ¿Hay quien puede negarme eso? A mí me deprime ver la gente que estudió conmigo, porque no es lo mismo hablar de la muerte que verla llegar, pero Cristo prepara para la muerte. Mira lo que dice el versículo 59 y 60. Y apedrearon a Esteban. ¡Wow! A mí me van a dar la primera pedra. Pero la remanga de piedra para atrás no se la quita nadie. No, Esteban aceptó ser apedreado.
A mí me matarán a piedra, pero yo me voy a alguien conmigo. Estaba preparado mientras invocaba a Dios y decía, Señor, recibe mi espíritu. Él sabía que cuando en su pueblo decidían apedrear a alguien, era para morir, era para muerte. Y él dice, ok, recibe mi espíritu. ¿Qué espíritu tenía Esteban? ¿Qué era el espíritu que había llenado Esteban? Pero el espíritu de vida quería que fuera con Dios. Pero el espíritu no muere, el alma no muere. Y apedrearon a Esteban. El espíritu suyo está muerto si usted no ha creído. Usted necesita el espíritu de Dios. Mientras, eso mismo dijo Jesús en la cruz. Esas mismas palabras. Apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor, recibe mi espíritu. Dice el 60, y arrodillándose, clamó a gran voz. Hermano, estar preparado para la muerte es estar preparado para la muerte. Llegó. Tú te arrodillas y tú vas al único que te puede recibir. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella gente que apedreó a Esteban iba a ser perdonado porque Esteban lo pidió. O lo que cuando Cristo dijo en la cruz, Señor, no les tomen en cuenta este pecado, los que lo estaban crucificando, también recibirían el perdón de los pecados. No, lo reciben si se arrepienten de sus pecados. Si se arrepienten y se acogen a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y dicen, yo soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados y creo que Cristo me puede dar perdón, porque incluso los judíos decían, el único que puede perdonar pecados. ¿Quién es este que perdona pecados? Cristo es el único que te puede preparar para la muerte, porque si te ha perdonado los pecados, te va a recibir con Él. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca
de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.